Que por ahí Listo, tiene... bueno, entonces vamos a arrancar. Muchísimas gracias, Ana y Juan, por eh, dedicarse a esta presentación. Y bueno, las escuchamos. Bueno, entonces nosotros hicimos esta presentación en torno al texto pues, escogimos el día, que hace un análisis de la obra de Martha Graham de Niger. Y pues el título es así como que en sí toma estos tres temas centrales: la danza, el género y el psicoanálisis. Listo. Alani, ¿estás oyendo bien? La verdad se escucha un poco lejos, o sea, como cortado. Siento que sería mejor si, digamos, conectan el micrófono de Silvia Rivera, el El, que está la cámara principal, ajá, en el que está señalando en estos momentos, no sé cómo te llamas, perdóname. Y porque así se escucha más cerca, perdón, o pues no hay ningún problema. o nos hacemos acá. ¿Acá escuchas mejor? Sí, señora. Ah, listo, perfecto. Súper. Sí, entonces pues lo vamos a presentar a Ana y yo. Bueno, pues. Entonces quería entonces, para comenzar, les queremos como mostrar un poquito como un fragmento de lo que pues investigamos y lo que vimos de como una presentación. Una preguntita, estamos comenzando a las 6:45. ¿Está bien si vamos hasta las 6:45? ¿Cuentos? Sí, listo. Así es cierto. Sí. Bueno, este segmento es como de la parte erótica entre Diego y Yocasta, que pues ya vamos a explicar bien.
Bueno, entonces la autora de esta obra es la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham. Ella es muy importante en la danza porque digamos que rompe con cómo se pensaba el movimiento hasta entonces. De ahí, como de en adelante van a empezar a aparecer figuras de danza que antes no se pensaban. Antes como que se dedica mucho por el ballet, que es como todo en punta, muy lineal y muy perfecto. Y Graham va a empezar a buscar estas formas, digamos, raras, como ahorita más adelante lo mencionamos, como los pies, las manos en flex, que es de esta forma. Y también es la líder del movimiento de danza americana a finales del siglo XX. Incluso funda todo un método que se llama técnica Graham, que es originario de Nueva York, que aún hoy pues se sigue enseñando. Y pues en esta cita dePer es confluyen un ingenio, talento, atención, valentía y un compromiso con la danza que la lleva a rebelarse contra lo establecido. Entonces Graham de verdad va a ser todo un artista en el sentido que va a ver todo el contexto social pues que se está dando en la época y va a romper como todos los paradigmas que, de la danza en ese entonces. Entonces como para...
Sí, ya, como para entrar como un poco en contexto sobre el psicoanálisis y como nuestra conexión, que ya yo creo que van a entender un poco mejor después de que contextualicemos todo. Vamos a hablar un poco de Sigmund Freud, quien fue un psicoanalista bastante importante, también conocido como el padre del psicoanálisis. Nació en mayo de mayo de 1856 en Chequia y murió el 23 de septiembre de 1969 en Londres. Fue un médico neurológico judío y propuso diferentes teorías como para explicar diferentes desarrollos, como está el complejo de Edipo, que ya entraremos en el detalle. Bueno, entonces, tanto la teoría de Freud como la obra de Graham se basan en el mito de Edipo Rey. Entonces, básicamente, el más conocido es el de Sófocles, que se como da en el 430 a.C. Entonces, básicamente, pues supongo que conocen el mito, pero es cuando el padre, rey de Tebas, padre Edipo y rey de Tebas, consulta a Layo consulta el oráculo de Delfos y pues le dice esta profecía de que su hijo se casará con su esposa y lo matará a él. Entonces él decide abandonar a Edipo y Edipo es adoptado por el rey de Corinto. Después, ya pues cuando Edipo crece, consulta a el mismo oráculo de Delfos y pues le dice esta terrible profecía que es matarás a tu padre, yacerás con tu madre y tendrás hijos con ella. Entonces Edipo, angustiado ante esto, huye de Corinto y se dirige hacia Tebas. En el camino, es muy resumido acá, asesina a Layo, que pues es su padre, claramente no sabía esto, y resuelve el acertijo de la esfinge, que es como esta icónica imagen, que es como este acertijo de qué animal al nacer tiene cuatro patas, al mediodía pues dos, y cuando en la atardecer pues, es el ser humano. Finalmente, al, digamos, derrotar esta esfinge, es nombrado como rey de Tebas y se casa con su madre, Yocasta. Posteriormente, una plaga, pues, como que afecta mucho a Tebas y, pues, Edipo consulta a Tiresias, que es un personaje súper importante en la obra de Graham, y pues le dice que él es el asesino de su padre Layo y está casado con su madre. Ante esto, Edipo decide quitarse la vista y se vuelve ciego y Yocasta se suicida. Entonces, aquí ya vamos a empezar a relacionar como la obra y a Edipo como tal, que ya se dieron cuenta que es muy evidente porque básicamente la obra de Graham se basa en él. Entonces, digamos que para diferentes personas, como que la relación está muy marcada porque se muestra la impotencia de voluntad humana, es decir, de Graham, que pues sería Yocasta, que como esa voluntad que no puede, como que de alguna manera quiere romper, pero no rompe. Pero para Freud sería como este complejo de Edipo, el destino de todos, como que todos vamos a pasar por eso. Y eso se ve como en el impulso sexual frente a la mamá y el impulso asesino frente al papá. Pero obviamente ninguno quiere aceptar que uno quiere como tener este impulso tanto con la mamá como con el papá, entonces va a haber una represión. La represión básicamente va a ser como un lugar de aquello que queremos llevar al consciente, como que vamos a reprimir, porque queremos tener un deseo de esas cosas, como de borrarlos de nuestra mente, como sea. Entonces, bueno, el psicoanálisis y Freud básicamente lo unimos con el género. Entonces, cuando nacimos, nosotros tenemos como un apego, por decirlo así, a nuestra madre y tenemos una visión narcisista. Es decir, los dos círculos, bueno, el círculo rosado representa a la mamá, el círculo azulito al hijo, al bebé, y esto representa como el mundo. Para el bebé va a ser su mundo como él y su mamá. Pero él no va a decir como que mi mamá es un sujeto y yo soy otro sujeto, sino que ambos estamos fusionados, entonces ambos somos un sujeto. Entonces por eso como esa intersección de como que su mundo va a ser su mamá y él como esa fusión.
Pero digamos que algo traumático llega para él cuando se da cuenta que su mamá es un sujeto separado de él, entonces va a romper como esa fusión. Esto como trauma, por decirlo así, lo reprime, porque entonces va a reprimir como esa idea de que son fusionados o de que está fusionado su mamá, y ahí empieza como a aparecer la individuación, como el entenderse como individuo. Aquí se llega como a la formación de la identidad, entonces ahí lo conectamos mucho con el palo, que vendría siendo como esa interpretación psíquica del pene, y empieza como a mirar si tiene o no tiene pene. Y empieza a compararse con su mamá, al ver que, digamos, o a entender un poco, entre comillas, como que su mamá no tiene pene, pues empieza como a crear diferentes teorías, como que su padre le quitó o como la castró. A esta separación o como a esta primera etapa con la madre, Freud la va a llamar como polimorfo perverso porque es físico, sensual y sexual, como una relación que involucra a los tres. Bueno, en este contexto, Graham va a escribir y coreografiar esta obra, Night Journey, que fue coreografiada y presentada por primera vez en 1947. Esta obra se sitúa justamente en el momento del suicidio de Yocasta. Entonces, de alguna forma se construye a través de flashbacks. Entonces, es como esta primera imagen de Yocasta y ella va a recordar todos los acontecimientos que llevaron a este momento. Este momento lo interrumpe Tiresias, el coro y las hijas de la noche, que son estos que vemos en la imagen, y pues hace que reviva todos estos momentos. En el texto dicen que las temáticas centrales de la obra son la muerte, el erotismo y el cuerpo humano. Entonces, estos son algunos de los flashbacks que mencionan. Es como esta visión de Tiresias, entonces dice como pues todas las profecías que él dice, toda la relación de Edipo, tanto como relación sexual y amorosa, como de hijos, y como este momento, que ya lo vamos a explicar más adelante, que es cuando Tiresias rompe escenas, o como dijo Hani, como esta individualización. Entonces, la obra está mediada por muchísimas imágenes simbólicas, claramente, pero elegimos tres: la cuerda, los pies descalzos en flex y la silla masculina. Bueno, la cuerda, al ser la misma, se transita a lo largo de toda la obra y realmente es la que la une. Entonces, primero, la primera imagen, esta es como la primera foto de la obra, y es ya cuando Yocasta decide, pues, suicidarse. Esto lo interrumpe Tiresias y más adelante se convierte en una pieza erótica junto a Edipo. Entonces se puede ver como, digamos, este artefacto que simula una cama, entonces como que tiene esa pieza erótica. Más adelante se va a convertir en ese cordón umbilical entre Edipo y Yocasta. Entonces es súper interesante que acá como que los junta y acá como que se ve este alejamiento, pero siempre están como conectados por esa cuerda. Más adelante se va a convertir en esta telaraña del destino, que es súper lindo, como del hijo y la madre. Entonces este proceso que Hannah decía como que yo pienso que mi mamá es parte de mí. Y el que lo va a romper es Tiresias, literal, rompe esa red. Y finalmente Edipo la tira con repugnancia, que es como ya la parte de reprimir ese deseo sexual hacia la madre. Y pues finalmente, ya que se suicida, claro que esta vez sin la capa que poseía, que en una lectura vimos que hace referencia como a ese file. Bueno, otra parte es la ceguera masculina como castración. Entonces, tanto Edipo como Tiresias, pues en algún momento de la obra terminan siendo ciegos, y va muy relacionado al mito de Tiresias en sí. Entonces, que él estaba atravesando un bosque y vio dos serpientes, bueno, pues masculina y femenina, copulando, y decide como atacar a una de ellas, decide atacar a la femenina.
y queda convertido en mujer. 7 años después hace lo mismo, pero hacia la serpiente masculina y queda convertido en hombre. Entonces, pues el mito dice que Hera y Zeus tenían una discusión por quién disfrutaba más las relaciones sexuales, si los hombres o las mujeres. Y pues le preguntan a Tiresias porque él era esta persona que había experimentado pues lo femenino y lo masculino. Y Tiresias decía darle la razón a Zeus, o sea, que las mujeres disfrutaban más las relaciones sexuales y era súper brava, pues decide es quitarle la vista a Tiresias. Y Zeus en compensación pues le da como esta habilidad de ser profeta o de ver el futuro. Entonces esto es súper simbólico porque de alguna forma la ceguera es ese síntoma de la represión, de ese trauma de separación. Y es muy curioso que realmente la persona que los castra de alguna forma es una figura femenina en ambos casos, o sea, por esta figura femenina. Entonces, aquí es como, pues, esta idea de que los niños hombres chicos tienen como de el miedo que mi papá me va a castrar, pero acá como que se da como la vuelta y es como esta figura femenina que es la que hace esto. También se da una simbolización de los pies descalzos en flex para señalar, dirigir y mostrar, tanto en Edipo como en Tiresias, incluso en Yocasta. Entonces, en toda la obra son pies en flex y como que en el artículo decía que era como para dirigir la atención hacia los pies y como un poquito difuminarla de los ojos. Entonces es interesante que cada vez que Tiresias entra, primero marca algo con el pie y hacia allá se dirigen los personajes. Entonces es como interesante ver como esa profecía. Es que él hace. Bueno, digamos que existen muchas comparaciones y muchas críticas como a Graham, tanto positivas como negativas. Existe una en particular que lo combina mucho con un contexto histórico que vendría siendo como la Segunda Guerra Mundial o como después de la Segunda Guerra Mundial y el papel y los roles de género, tanto femeninos como masculinos. Entonces, digamos que estaba muy marcado para la época que los hombres fueran a la guerra y las mujeres quedaran en la casa. Y para muchos, como que Graham en diferentes obras, diferentes a esta, siempre marca mucho a la mujer como una heroína. Heroína como esa figura como fuerte, como dominante, como que por sí sola puede sacarse adelante. Pero digamos que en especial para una persona que se llama, bueno, que se apellida Siegel, le da como muy duro y le da una crítica muy fuerte porque dice que ella lo muestra muy débil a Yocasta. Entonces, para ella no vendría siendo como una heroína. Entonces, aquí. Existe como la pregunta, y pues decimos como que vayan pensando para ustedes si es una heroína o no, pero digamos para Siegel no es una heroína porque se muestra débil. Ella es indecisa, es pasiva, se deja subordinar por el hijo y en vez de tener como esa voluntad y esa fuerza de voluntad para decir como no, como por ejemplo cuando le hace ese baile erótico, ella empieza a caer. Entonces, como dice Fanny, cuando se quita como la capa y la empieza como a seducir, pues ella simplemente como que se deja llevar. Entonces, para Siegel no es una heroína porque no muestra como esa dominancia. Por otro lado, digamos en el contraste, existen otras posiciones que lo ubican en el contexto de Estados Unidos y es como que sí es una heroína porque es interesante como la visión y como la imagen de Yocasta con la posición de poder, que realmente sí tiene una posición de poder, que lo muestra, por ejemplo, en la serie, como en Los Ciegos, como que los hombres de necesidad tuvieron que sacarle los ojos para poder ver otras cosas, mientras que ella, como que ella no necesitó como que le quitara la vista para poder ver. Entonces, se basa como mucho ese debate, como si realmente es una heroína o no. Esa última parte no la entendí, como así que ella no necesitó que le quitaran la vista para poder ver. Pues, digamos, como mezclándolo un poco con el mito o como te Tiresias, como que a él le quitaron como los ojos, como por un castigo, ¿no? Como por ver, como ese, como por de alguna manera ponerse a favor de Zeus. Aquí vendría siendo que ellos no, como que como ese rol masculino, por decirlo así, como que se dejó como llevar mucho
pero es que no sé cómo explicarlo, como, Yo lo tengo un poquito más adelante, pero es sí, como igual se conecta también con, lo que planteamos más adelante, pero es como esta idea que los hombres para ver, no literalmente ver, sino como tener una visión de sí mismos en la realidad, y necesitan primero ser como cegados. Y también como en términos del falo, como de alguna forma esta idea de que los hombres tienen ese miedo todo el tiempo que les van a quitar el falo, el poder, en cambio las mujeres como en teoría no lo tienen, pues no tienen ese miedo y como que siempre están completas. En cambio, como estos hombres, como siempre, tienen ese miedo que les quiten el poder, que les quiten el palo, y realmente, hasta que en teoría no se los quitan, no pueden ver que realmente, pues, primero, nunca lo poseen, y segundo, que pues pueden transitar y ver otras realidades como sin necesariamente tener. Ok, a ver si entiendo bien de todo. Lo que está sucediendo en la obra de Nahum es que en el momento que solo en el momento de la ceguera los hombres se pueden ver para adentro, mientras que Yocasta puede verse a sí misma teniendo sus ojos, no, o sea, la castración que se actúa en el arrancar los ojos, en el no tener los ojos, que ciertamente parece una metáfora del falo, para Yocasta eso ya está dado, incluso teniendo los ojos orgánicamente ahí presentes. ¿Es eso? también muchos lo conectan con la culpa que siente Yocasta, por ejemplo, del suicidio, como con la muerte, como esa culpa para acabar con la vida, como tomar acción de alguna manera, mientras como que, bueno, como en específico. Y también lo plantea en términos de conocimiento. O sea, pone algo en inglés como insight, entonces esta idea de que las mujeres pueden como poseer conocimiento, mientras que, digamos, si decía, solo lo tienen hasta que está ciego. Conocimiento desde la palabra insight. Sí, Pero es un conocimiento interno, ¿no? Pero Listo, listo. bueno, eso también va muy ligado con este último elemento que es el tiempo. En el texto lo plantean como gender time, como tiempo de género. Entonces plantean a los hombres como clock time, como súper lineal. Entonces plantean, por ejemplo, Tiresias, si se analiza la hora, tanto en el inicio como en el final, marca una entrada directa de derecha a izquierda. Entonces, si se traza el recorrido, es una línea recta, al igual que dije, entra y sale por la derecha siempre en una progresión lineal y en perspectiva al espectador, como súper lineal y directo. Mientras que el tiempo de Yocasta, como bueno, este rol femenino va en el tiempo cíclico. Algunos no Graham propiamente, pero otros lectores dicen que es como relacionado un poco al ciclo menstrual. Y también que Yocasta en sí como que no está viviendo en el momento, sino que todos son recuerdos y todo se refleja de manera cíclica. Y pues sufre y refleja su experiencia de todo lo que llevó a su destino. También que la subjetividad femenina es inarticulada, es decir, como que no hay, digamos, muy en línea con lo que tú decías, como que hay una heroína, como un rol de heroína femenina, y pues Graham va a ser como no, esta subjetividad femenina de cómo se vive el género y pues cómo se es heroína, pues está inarticulada, incluso puede ser compleja y contradictoria. Y también esta mutabilidad del tiempo como significante de la experiencia del tiempo desde género. Entonces, como que los dos géneros viven, o bueno, las dos construcciones de género viven el tiempo de forma distinta. Y plantear que la muerte para el individuo es en sí el final de la experiencia subjetiva del tiempo, como cuando yo le digo como Bonita cosa. También en esta parte habla un poco del cuerpo, entonces claramente como es una bailarina va a significar el poder de lo no verbal, incluso usando todos estos elementos. Y pues le da valor a la experiencia corporal femenina
y dice que sus gestos corporales como que ni siquiera salen como de una racionalidad total, sino que el cuerpo se mueve por sí mismo. Y a partir de ahí es que va a empezar a hacer coreografías. Y la cualidad del movimiento, como que se usa un montón en danza contemporánea, la planta como visceral e íntima, como el llanto vaginal, que de hecho es como con lo que introduce el texto, que aunque nunca lo mencionó el público porque le decían que estaba como cucú, como loca, ella dice como que es este llanto por esas figuras masculinas, como el esposo o los hijos, que pues se puede llegar a dar como desde una cavidad literal visceral y pues que desde ahí fluye el movimiento y en sí muchas de sus coreografías. Bueno, ¿tú haces danza contemporánea o qué tipo de danza? Así es, ballet más que todo, ballet jazz y danza. ¿Tú, Hannah, bailas también? Pues este año me metí a como con la universidad, entonces como que he tenido como más planeada con el baile, porque la verdad antes no pensaba hacerlo, pero es interesante. Chévere, ¿no? Chévere saber desde dónde hablas. Bueno, sí, Justo eso. Sí, esto. O sea, bueno, primero no sabemos si tengan como preguntas. ¿No? ¿Qué pena con ustedes? Aquí, Ana, no sé si tengas como alguna pregunta. No sé si te No, escuchaste. señora. No, señora, no tengo preguntas. Entonces, nosotros les preparamos como unas preguntas que nos surgieron porque se conecta, bueno, primero con el psicoanálisis con el texto y la obra, pero como que se nos hizo muy interesante como ver como perfecto, Como la experiencia de cada uno. Entonces, la primera es como desde tu posición, como desde tu arte para ti, como lo que sea arte, como que reflejas cuando lo haces. No sé si alguno como quiera. ¿Y ustedes quieren hacer las preguntas todas de chorro o vamos contestando? ¿Quieres todas? Todas y después como que discutimos, yo creo. Porque también la otra es que estamos a final de semestre, no sé si la próxima vez venga más gente y si utilizar esto como para la próxima vez, pero creo que es una presentación súper bonita y bien estructurada, un texto muy rico, entonces no sé si guardar las preguntas y hacer más bien una segunda parte, o si le trabajamos hoy de una de estas preguntas. No sé. Vamos a conocerlas, cuáles son. Bueno, Preguntas. veamos. La primera es la segunda vendría siendo como qué huella tuya, como qué marca tuya dejas como en tu arte en torno a la construcción de identidad de género. La siguiente sería como los elementos que, bueno, escogimos tres, por si se quieren ver el video, está en YouTube. Como que elementos de la obra de Graham se perciben de forma secundaria que apoyan a la inconsciente de la autora. A la inconsciente. Al inconsciente. Eso es como más hacia lo que discutimos la semana pasada, como lo que se percibe de forma secundaria. Entonces, como estos elementos se ven ahí, y también que discutimos con Jaime en una parte decía que el sentido de la obra es casi que inconsciente, o sea que el autor, por más que lo tenga claro y quiera reflejar algo, todo el contexto en el que se da, o pues en sí como su construcción, como que estaba dado de forma inconsciente, como que también desde ahí construye la obra. Y que se relaciona un poco con esta, como en el texto mencionaba mucho, pues lo que dice Juan, como que por más que uno, digamos, tenga un propósito, también van a haber como cosas secundarias que se van a colar de alguna manera. Entonces, les tenemos como la pregunta de si la obra hacia el autor o el autor hacia la obra. Así que también está como reflejada en la identidad. Y bueno, como la pregunta que les hice en torno a como la imagen heroica, como si ustedes creen que yo Castro es una heroína o no es una. Porque esa es la última pregunta. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, se me ocurre, bueno, todas las preguntas van como para final tesis de doctorado. Entonces, pues no sé, yo decía, pero bueno, que nos hiciéramos más juntos, más en confianza. Y se me ocurre, la primera pregunta se me ocurre que da como para una
una discusión larga sobre el arte, sobre el lugar del arte en nosotros. Y las otras preguntas, pues creo que podríamos abordarlas porque es una cuestión que se desperdicie la posibilidad de hablar sobre el texto. Entonces, bueno, no sé, o se te ocurrió otra idea. Pues las primeras preguntas me parecen más personales. Ajá. Más que, sí. Pero las últimas me llamaron mucho la atención, sobre todo la de esta es una heroína. Ah, eso está interesante. Listo, hagámosle a esa. Hagámosle a esa. Listo. Ok. Entonces, bueno. Entonces, puedo comentar. Claro, sí. Es que es raro que en las tragedias el personaje femenino sea la heroína, es como raro. El héroe es Aquiles, ¿sí? O incluso tiene como algo ahí, pero no es muy claro que sea de los personajes femeninos. Y pensaba que de pronto el personaje que se suele asociar con la heroína es la hija de Yocasta, la figura de Antígona. Como que en ella es más claro como ese carácter y pero eso es de cierta lectura, ¿no? Porque a veces dice, no, Antígona es muy valiente porque se resiste al poder de los hombres, al poder de la ley de Creonte y defiende la ley de los dioses y encarna en ella los valores propios de lo divino, entonces como que parece ser una heroína, pareciera, y Antígona es una niña de 15 años, entonces también es como muy raro que sea la heroína. Entonces esa es como una cierta lectura, pero que había una lectura que me llamó mucho la atención y decía, no, Antígona no es una heroína, Antígona es egoísta. Antígona se le olvida pensar, por ejemplo, en el amor de Hemón, su prometido, el hijo de Creonte que será el hermano de Yocasta, es el hermano de Yocasta. Y dice, no, Antígona además no piensa en su comunidad. Voy a acercar para que Alani oiga. Alani, ¿estás oyendo a Cristian o no? Sí, señora. Ah, listo, perfecto. Igual te voy a acercar un poquito más en este mastodonte que te representa. Listo. O será, este es el micrófono. ¡Qué elegancia! ¡Wow! ¿Viste? Que somos gente del siglo XIX. O sea, brutal. Y entonces dicen otros, no, Antígona no es una heroína porque se le olvida el amor de su pareja y además no piensa en su comunidad política. Ella está dispuesta a incumplir la ley y hacer que el Estado se caiga porque siente que tiene un deber con sus hermanos, con los dioses. Es una egoísta que se le olvida la comunidad. Es como una lectura fuerte. Y cuando pensaba en la figura de Yocasta, pues Yocasta es completamente distinta a Antígona, porque ella no, o sea, ella ha perdido su esposo, pero ella está preocupada por la estabilidad del reino. O sea, yo no siento que ella se entregue a Edipo como simplemente algo así como en un amor pasional o erótico, sino que ella entiende que Edipo, que además ha vencido a la esfinge que atemoriza al pueblo, es como la garantía de la continuidad del reino. Y de cierta manera, ella un poco como que está dispuesta a sacrificarse un poco a sí misma para que la comunidad política perviva. Y entonces uno decía, pues entonces no era tan sumisa, no era tan ingenua, no, pues, está dispuesta a dar mucho para que el pueblo siga, entonces eso me llama la atención, porque a veces los héroes no son los que tienen como los actos más contestatarios, más rebeldes, más performativos, sino que hay un cierto carácter a veces también muy humilde en el héroe, en cómo desarrolla su actividad.
Pero así como en el caso de Antígona, que bien la pueden ver como la heroína niña o no, la egoísta, creo que en el caso pues de Yocasta pasa lo mismo, pero al menos esa tensión me parece interesante y siento que el carácter heroico ahí tiene que ver un poco con cuáles son como los compromisos que yo asumo, si son compromisos familiares, si son compromisos políticos o si son incluso compromisos como con lo divino. Como que eso va a definir mucho el carácter. Ya para cerrar, como una primera aproximación, lo otro que me llama mucho la atención es que pues las tragedias son como un lugar en el que los griegos le enseñan a su comunidad sus valores. O sea, como que ellos van a ver la tragedia, pero para ellos no es como un acto de entretenimiento, sino que incluso muchas de las tragedias están como ligadas a fiestas religiosas importantes, etcétera, ciertos sitios. Como que ahí aprenden sobre sus valores. Pareciera que en Edipo como que se está pues mencionando pues varias cosas importantes para una comunidad política. Por ejemplo, que está como muy mal matar al papá, el parricidio, ¿no? También está el incesto, también se lo está como criticando, y la traición, ¿no? Entonces el incesto, la traición, el parricidio y Edipo, en el fondo como que encarnan los tres crímenes, también un poco sí, por eso como su tragedia. Eh, Yocasta tal vez, pues todos pierden mucho, pero Yocasta pierde casi todo, porque pierde a su esposo, pierde a sus hijos, pierde su reino, pierde su vida, y todo el tiempo lo que trata es como de conservarlo todo. Ella tiene un rol ahí, ella es como una fuerza conservadora, Edipo es una fuerza fundadora, ella es como una fuerza conservadora, mucho más sutil. Bueno. ¿Cómo es eso? La diferencia de lo fundador y lo conservador. Como que todos los estados, todas las organizaciones políticas como que están fundadas en un acto violento. Entonces, qué sé yo, los franceses decapitando al rey. Entonces, como una fuerza fundadora violenta que crea la república. O aquí los criollos eh, haciendo la independencia, haciendo la guerra. O Fidel Castro, no, es como hay una fuerza violenta que sangra, que es muy masculina y que funda. Pero generalmente esas fuerzas fundadoras que sangran, que son muy violentas, no son muy constantes. Esas son fuerzas del acontecimiento, del estallido. Y hay otras fuerzas que son unas fuerzas conservadoras, que son un poco las que empujan, las que mantienen, y esas de a veces parecen fuerzas más femeninas, parecen fuerzas siento como más ligadas a lógicos, y en el fondo es la fuerza de la ley. O sea, si uno piensa, qué sé yo, en esa frase que hay ahí en la Plaza de Bolívar de Santander, creo que es, de las armas nos dieron la libertad, pero no mentiras, las armas nos dieron la independencia, pero las leyes nos darán la libertad, es ese juego. Las armas, la fuerza fundadora, la fuerza masculina, fálica que sangra, eh, inaugura, pero se requiere otra fuerza para poder conservar, porque si uno se queda solo en esa fuerza fundadora que es tan violenta, esa fuerza es muy destructiva. Poco logra sostener. La figura de Yocasta parece la de sostener. Ya bueno, lo voy a dejar por ahí. Pero ahora. Somos un país algo. Sí. Parecería, ¿no? Pues, Pero pues, paramos de hacer esa intento de fundación. sí, sí, seguro. Las guerrillas, los paramilitares nos quieren fundar. Y no en vano, la violencia sexual es una parte grande de esa violencia, pues, de esa fuerza que pretende subordinar, ¿no? Cuando apenas hay un grupo armado que quiere dominar un territorio, pues entran a sangre y fuego y con violencia sexual para desarticular eso de lo femenino que conserva. Oye, otra cosa que me llama la atención es que Yocasta podría parecer en general un personaje más bien olvidado como en la reflexión. O sea,
De Antígona, uy, se ha escrito muchísimo. Mucho, sí. Hegel, las feministas, bueno, un montón de gente. Irigaray, Y Butler, creo que Butler. tiene. De Edipo, pues también un montón. Pero Yocasta parece una cosa como secundaria y que se vuelve central. De pronto hay mucho más en ella de lo que uno cree. Y me llama también la atención, pues no he visto la verdad el video, pero pues me llama igual mucho la atención porque Edipo igual es una obra con unos diálogos muy enriquecidos. Y aquí pues no hay diálogo, ¿no? Entonces esos signos, lo del pie, lo del otro, me parece muy sugerente. Lo bajo. Súper, súper. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu nombre? Juan José. Juan José, listo. No sé, es que con eso estoy muy blanqueado. O sea, es que yo creo que Yocasta como que, o no sé si es como por el nuevo relato o por, o sea, es que no sé, no sé ni dónde se bien. O sea, como que Yocasta no, o sea, es que no sé cómo ponerlo. Como por decir así, el viaje de Yocasta se pierde en ese viaje y siento que es lo que le termina llevando como a ese suicidio. O sea, eso en el viaje libre le llaman como algo así, o sea, como que yo lo veo algo así como que la noche más oscura del año. Entonces, pues, que mata al esposo, que incesto con el hijo, que la plaga del reino. Y pues Yocasta queda en un punto en el que es o desistes o cómo superas pues todos ese desafío o bueno, todos esos acontecimientos. Y, o sea, como si por un lado como la naturaleza de Yocasta pues es desistir y también la naturaleza de ese relato es dejar a Yocasta como perdida ahí en ese sufrimiento de todo lo pues todo lo que sucedió, o sea, no sé, es que estoy... Como una presa del destino. Es como, sí, es como una misma presa, o sea, es como por un lado, como que expresa podría decirse ese libre albedrío que es eliminado por la profecía del oráculo. Y entonces, en ese orden de ideas, no sería heroína para ti. No sería heroína si, digamos, o sea, viéndolo por un lado de la historia, o sea, como la historia de la tragedia, y por otro lado, siendo como el personaje del resto. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, claro. Es que como que de pronto uno no menciona mucho, no aparece mucho la figura del Ayo, pero pues es que a Yocasta le ha tocado verdaderamente duro, ¿no? O sea, tiene un bebé y ustedes lo mencionaron, ¿no? Dijeron algo así como, y el miedo a perder el poder del Ayo, en fondo, que es el mismo miedo no me acuerdo, de Cronos, me parece, de Urano, no me acuerdo, Pues Zeus sí, se come a sus hijos porque Cronos. Cronos. porque lo van. Zeus es en la Sí. griega y Cronos es en No, Cronos, Cronos o Urano, ¿cierto? Porque Zeus es hijo de Cronos. sí. Pero además repite la historia. Sí, la verdad repetir, ¿no? Se come a sus hijos. Pero bueno, entonces eso es cierto, ¿no? El miedo a quitarle el miedo a perder el poder. Creo que eso pasa mucho cuando hay casas con hijos varones. En algún punto tal vez si hay una relación con el padre, si uno no se va de la casa, pronto que empieza a ser como pensar. Bueno, pero lo que iba a decir es que a ella le toca como aguantarse ese poder, ¿no? Y entonces, como así que tengo un hijo y este man, porque que va a perder el poder, entonces el bebé ¿qué? Lo abandona, lo mata, ¿qué hace? ¿No? Y le toca como aguantarse eso y estar de acuerdo con eso. O sea, como que todo el tiempo le toca
sí, como aceptar un poco, como renunciar a sí misma, y eso no parece heroico, pero quiero insistir en la tesis de que eso es más difícil. Eso es más heroico sostener a pesar de uno mismo, aceptando, como entregándolo todo. De pronto ahí hay algo. Entonces está como en Layo, le pasa con Edipo, le pasa con su comunidad. De pronto hasta sea de las más responsables como de esa historia. Y también es interesante que lo plantea en un contexto muy real. Como que cuando uno piensa en un héroe, es como esta persona súper idealizada, como que de alguna forma la tiene fácil, tiene hasta superpoderes. Pero esta Yocasta es un contexto absolutamente problemático, como que nace o está inversa en que sus decisiones por cualquier lado sean muy complejas de tomar y vaya a perder por cualquier lado. Entonces, digamos, del punto de heroína me parece como más realista, como de las mujeres en ese entonces, que vimos un poco, que son estas mujeres que entraron a la fuerza laboral cuando los hombres se fueron a la Segunda Guerra Mundial y vuelven estos hombres como a desplazarlas y es como ese conflicto ahí, como de, bueno, yo me vuelvo al hogar, pero adquirí ciertas libertades que antes no tenía y ahora qué con eso. Como eso, por un lado, y la otra parte de la parte sexual femenina, como que siento que de pronto en el mito, como que Yocasta está ahí y llega este hombre y se casó con ella, y ya, pero Yocasta tiene este amor por el hijo que de pronto le arrebataron, como sin ella, y también un deseo sexual por esta otra persona que de pronto sí siento que se estaba muy invisibilizada en el mito como tal. Entonces es como esta mujer, digamos, un poquito no sé si contemporánea, pero sí como hacia la época de Graham, que la tiene difícil y tiene una lucha en sí por mostrarse como sus partes que son válidas y en medio de esa lucha por literalmente ser, como en lo sexual y en lo laboral y ser libre, también lucha por como, sí, como mantener como para las otras mujeres. Entonces eso me parece como interesante de Graham, que es como, es una mujer muy compleja y contradictoria, como que no se puede leer como, sí, hizo lo que tenía que hacer o no, sino que es como súper, sí. Y digamos, conectando un poco eso y como lo que les dije de la Segunda Guerra Mundial, como la posguerra y eso, también hubo como un acontecimiento, bueno, existen como muchas películas, digamos, yo lo llamaría como tipo fenómeno, que se llaman como películas negras o oscuras, que hacen ver como a la mujer, como en esta, bueno, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es como el hombre va a la guerra y la mujer se queda cuidando a los hijos. Entonces, como en un afán, como de una inclusión hacia la mujer, como que estas películas muestran como esa mujer heroica que tiene que mostrarse dominante y es dominante, pero ya se vuelve como al extremo y se vuelve problemática. Entonces es una dominancia, digamos, tóxica y hacen ver al hombre como débil, como que se vuelve un conflicto ahí porque es como para que la mujer sea heroica, tiene que volverse como ruda, como literal, como una imagen masculina y el hombre femenina, supuestamente, como débil. Entonces, como que hubo un conflicto ahí. Y el problema como mayor es cuando después de esas películas se quiere volver otra vez como a la imagen de que la mujer mejor se quede en la casa y el hombre mejor vaya a la guerra. Entonces, como que conectándolo ahí con Yocasta es como lo dice Fanny, como una heroína como real, como no necesariamente como una heroína con capa de que va a volar y te va a salvar, sino realmente está como en sus problemas y metida muy adentro de ella y digamos como esa ceguera que tienen los hombres, como de que ven como hacia afuera, como esos impulsos, ¿no? Como ese impulso masculino. En cambio, ella sí como que se interioriza, como eso, como esos problemas, cómo los podría solucionar. Entonces me pareció interesante también como todo lo que dijiste, como, uy, y relacionarlo con como esa imagen heroica desde esa identidad como de género, como también marcado como por el contexto histórico. Y yo diría que sí, es como heroína, la verdad, como no desde una imagen, como les digo, como idealizada, como le dijo Juani, sino como desde sus problemas, como mirar como ese interés colectivo también y no solo individual, como de satisfacerse solo a ella, porque obviamente viene como la satisfacción sexual o como estas cosas que
son muy de ella, pero siento que también va dirigido como hacia algo colectivo. Estaba pensando que tener hijos también es la manera de continuar con el Estado, ¿no? Me llama la atención ahorita en la coronación de Carlos que salieron al balcón, fue como con todos los nietos Ajá. y demás, porque se acaba de morir la reina, pues a Yocasta le pasó una cosa similar, ¿no? Murió su esposo, etcétera. Ella no está muy legítima tampoco en el poder, lo puede perder su familia. Mm, Y puede ser sí el deseo, pero también puede ser perpetuar el Estado. Llegan los hijos, pues eso es una dicha en Tebas, porque da ahí garantía de que la cosa va a continuar. O sea, ella como que sostiene el Estado. Ujú, ujú. Y yo creo, pues oyéndolos, y reiterando esta cuestión de la posguerra, es una época muy difícil a nivel de la identidad femenina y de otras cuestiones que alberga la identidad femenina. Por esto que ustedes dicen de que las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron cuidando a los hijos y reemplazando a los hombres. Hay una película de hace 20, no, 30 años, yo creo, The League of Their Own, que es de unas mujeres que cuando se van los maridos, entonces eran beisbolistas. Entonces ellas hacen una liga femenina de béisbol y comienzan pues a tener como los ingresos económicos no tan altos, pero de todas maneras, y también comienzan a trabajar en las fábricas. Y pues, la última parte de la película es como el shock de la llegada de los hombres. Es una novela romántica, de hecho creo que está Madonna como parte del reparto, y es como una época muy complicada porque llegan todos estos hombres, pero todavía están como a 15, 20 años, 15 años de que se haga la píldora anticonceptiva. Entonces todavía hay como las dificultades materiales de hacer procesos anticonceptivos eficaces, que eso va a marcar la segunda ola del feminismo. Las olas del feminismo es la primera ola que está vinculada a toda la idea de reclamar los derechos civiles, que las mujeres puedan votar, puedan heredar, puedan tener participación política. La segunda es el derecho o la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que aparecen realmente con la aparición de la píldora. Pero claro, la píldora ya había conocimientos orgánicos desde finales del siglo XIX para desarrollar, pero solo se desarrolla en ese momento por la posguerra, porque hay, digamos, una presión social y especialmente de las mujeres de nuestra vida cambió cuando no teníamos quien nos embarazara, ¿sí? Y de hecho llegan los hombres a embarazarlas. De hecho, en League of Their Own está como esa paradoja de algunos deciden separarse, algunos deciden quedarse y eso implica un embarazo. Entonces ahí es como esta época de la pregunta sobre qué es ser heroína, ¿sí? Llegan todos estos hombres supuestamente con medallas, heroicos supuestamente, pero también unos estados de salud mental que son pues muy complicados, que también sucede para Yocasta. Pues finalmente Edipo entra en crisis, la angustia lo desborda y tiene que sacarse los ojos para poder dignificar su interior. Y Yocasta entonces está en esta pregunta de, bueno, ¿cómo puedo dignificar mi presencia en el mundo? Entonces, ¿cómo me puedo encontrar un lugar en el mundo? Y creo que por eso también era tan compleja la situación de esta bailarina. Por eso decían, por esta Yocasta finalmente es muy débil, es muy frágil, ¿usted qué está haciendo? Hay como
es problemático la obra de ella y creo que lo que, pues leyendo el texto y reitero un poco oyendo la lectura que ustedes hacen, es pues, la misma Graham estaba en problemas de qué es ser mujer en esta época, qué es ser una Elohim, qué relación se debe tener con lo masculino. Y también coincide la posguerra con que pues, el psicoanálisis era una ciencia judía, finalmente, ¿no? La mayoría de los estudiantes de psicoanálisis eran judíos, entonces, y esta primera generación y segunda generación de psicoanalistas se ve o matada en los campos de concentración o tienen que emigrar a los Estados Unidos. Y tienen que emigrar a los Estados Unidos bajándole el tono al psicoanálisis. El psicoanálisis era una ciencia, estaba muy vinculada con el socialismo y cada vez se desvinculaba más de la tradición médica del curar y más bien pues estaba como ampliando el horizonte más por el lado político, por el lado de la conversación con el arte. La misma Graham entonces pasa por un psicoanálisis para ubicar su propio lugar de mujer, quién soy, cómo amar también, como porque parte de lo que cuenta el texto es que ella entra en psicoanálisis por los conflictos con su pareja. La pregunta del cómo amar, que creo que es una pregunta que trae tu casa. ¿A quién debo amar? ¿Cómo lo debo amar? ¿Por qué no amar eróticamente al hijo cuando me fue arrancado? Es como pone en escena como una pregunta sobre el amor. Y otra cosa. Y entonces ahí creo que lo interesante de... y también la otra pregunta de Graham que trata de abordar en el psicoanálisis, sobre todo porque le hace muchos coqueteos al psicoanálisis de Fromm, que Fromm piensa mucho en el psicoanálisis en colectivo, el inconsciente colectivo, cómo es la construcción de lo social, es qué impacto tiene lo que yo estoy haciendo en el público. Finalmente, lo que vi en el texto, pero no sé si ustedes lo leyeron de otra manera, era que el arte es como una especie de conversación con el público y que es una conversación muy complicada en tanto en el público y en el ambiente cultural donde está esta pregunta súper difícil de abordar en esa época de posguerra de qué es el amor, qué es lo femenino y qué es lo masculino y cómo encontrarlo. Entonces, pues, eso evoca lo que ustedes traen y bueno, y lo que Cristian también, bueno, lo que en esta discusión se ha puesto en la mesa. ¿Quién sabe Solán? Alani, ¿tienes algo que aportarnos? ¿Sigues ahí? La verdad, siendo muy sincera, no. Yo nunca había visto como esta historia desde la perspectiva que ustedes le están dando y entonces simplemente dije como, ok, qué interesante, pero no tengo una opinión respecto a eso por el mismo hecho de que hasta ahora estoy entendiendo cómo ver estas historias, no simplemente como un simple hecho de estamos viendo un mito, sino cómo este mito se ve relacionado con la vida real, con la historia y con lo del presente. Ok. Bueno, igual, muchas gracias por acompañarnos y bueno, lo que les propongo es que nos veamos en 15 días y sigamos conversando sobre este texto y sacándole más jugo a las preguntas que ustedes nos traían. ¿Listo? Súper. Y bueno, súper invitado. Si quieres volver, acá están abiertas las puertas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Ari, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego a todos, gracias. Chao. Listo. Entonces, en 15 días, esto es... Ven, y todas estas grabaciones, ¿tú las subes al lado o tú las tienes ahí? Yo
Estoy en mora de subirlas, pero sí. Ya las subes. Hay una página de YouTube del Ah, ¿sí? semillero. Entonces, pero es que estoy en mora, lo siento. Estaba como requete ocupada. Pero eso no automáticamente se sube a... No, es que se ha subido desde mi computadora, entonces tengo que subirlo. sí. Ay, yo tengo un problema y es que el próximo martes tengo un AIA. Ah, no, así. No, el 23 tengo un AIAS. 22 es festivo, ¿no? Sí. Acá los que estamos, podríamos, a las 12 del día, es que yo entro a las 11 y salgo a las 12, ¿tú podrías? Sí, Entonces, listo. Entonces dejé Martes. martes. Sí, el 23. Hola, el próximo 23 comenzaríamos a las 12 del día, pues yo tengo una clase hasta esta hora. Sería de 12 a 1 de la tarde. De 12 a 1. Listo, bueno, muchísimas gracias, muy bonita la presentación. ¿Eso es PowerPoint normalito? Canva. Ah, con razón. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, cuídense. Chao. Y bueno, inviten más gente, ¿no? Finalmente, estamos ahí pasando la olla. estudiantes colombianos. Sí. Y la que se conectó era de medicina. Sí, eso de medicina. Hay un montón que se entusiasman, pero como a ellos les cuadran semana a semana las clases, entonces, pues, como yo me les pongo, no hay buena hora para este estudiar falta de medicina. No hay manera. Ay, la grabación, entonces que no. ¿Ya se guardó? Por ahí está grabando todavía. Ah, no.